días amigos de YouTube, del canal de Costura y de Chemistry Hack. Yo soy Raúl Cereceda y bienvenidos a mi laboratorio. Hoy os traigo una cosa un poquito diferente de las que hago normalmente, pero me ha parecido interesante, y que es una alcachofa o una regadera de ducha que se monta en la salida, tiene entrada estándar. Si funciona como dicen que funciona, podría ser muy interesante. Bueno, aquí estamos en la página de venta donde compré este producto y vamos a ver cómo se publicita. Bolas de infrarrojo. Y dice 200% más presión y 50% menos agua. Principio de la turbocarga. Fuerte filtración. Las bolitas iónicas y las bolas mineralizadas ayudan a eliminar rápidamente el cloro, metales pesados, bacterias, pesticidas, olor a amoníaco, azufre y cualesquiera otros sedimentos, e inhibe el crecimiento de escamas, algas, moho en la bañera. Es ayudado para reducir los daños a piel, al cabello y al cuero cabelludo. Bueno, esta es la panacea universal, señoras y señores. Alta presión y ahorro de agua. Con el diseño denso, pequeño, sale con fuerte delicadeza. El flujo de agua constante, 30% de agua ahorrada. Aquí antes era el 50, ahora es el 30. Fácil de instalar. Podemos asegurar que se trata de un modelo fácilmente instalable. El servicio. A ver, más detalles. Bueno, acero inoxidable será el disco, porque esto es plástico. Las bolitas iónicas, esto es maravilloso. Las bolitas iónicas se ayudan a purificar el agua, eliminar el cloro, aliviar la fatiga y ablande el agua y el pelo quede más suave. Ablande el agua, quiere decir que le quita el calcio. Bien. Ya sabéis que cuando la gente quiere vender un producto te dice que todos son maravillas. A mí me gusta compartir las cosas con vosotros y deciros la verdad de lo que sucede. Así es que lo que vamos a hacer es someterlo a un test que va a consistir en la instalación, a ver si es fácil o no es fácil, y lo más importante es hacer un análisis del agua antes de que ponerle este tipo de filtro, esta alcachofa, y vamos a medir el contenido de cal que tiene el agua, es decir, su dureza, lo vais a ver en el laboratorio, y después vamos a medirlo. Una vez que instalemos esta ducha, vamos a medir si realmente reduce el contenido de cal. También dice que reduce el cloro. Bueno, esto soy un poco más escéptico. Vamos a probarlo. A lo mejor resulta que funciona un poquito, bastante bien, o no funciona en absoluto. Vamos a ver lo que pasa con esto. Ahora os voy a abrir la caja y os voy a enseñar cómo es el producto. Bueno, amigas, amigos, y ya estamos aquí con el producto que vamos a analizar. Dice que tiene 3 tipos de spray. Uno para masaje, otro para jetting, que es digamos compresión, y otro pues como tipo de cascada o algo así. Filtro de 2 etapas. ¿Cuáles son los efectos de los iones negativos en el cuerpo? Mejora la piel, los problemas respiratorios y digestivos. Incrementa en general el bienestar del organismo. Disminuye la fatiga y el dolor de los músculos. Tiene un efecto analgésico. Decrecen los problemas de ansiedad. Bueno, según esto, una auténtica maravilla. Hasta un incremento del 200% en la presión y hasta un 50% en el ahorro de agua. Como soy un científico, pues me gusta comprobar las cosas. Bien, vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que viene aquí.
En fin, vamos a ver si realmente esta maravilla consigue resolver mi problema de cal, que realmente es lo único que quiero que me resuelva. Pues vamos a la primera prueba, que es la prueba de ensayo físico de caudal. Amigos, ya estamos aquí con un experimento que he diseñado para comparar los dos caudales de las dos cabezas de la ducha, para verificar si, tal y como dice el fabricante de la ducha iónica, pues va a ahorrar hasta un 50% de agua. La condición para que eso suceda es que el caudal con la otra ducha disminuya. Vamos a ver si es verdad. Haremos 3 medidas con cada una, tomaremos la media y calcularemos los caudales. Bueno amigos, voy a tomar una muestra de este agua, de aquí, donde pone head normal, quiere decir que es la alcachofa normal, ¿vale? Tomamos agua, que después le vamos a hacer una serie de análisis de agua. Tomo la muestra, la saco, la cierro y ponemos la alcachofa nueva. Bueno amigos, vamos a cambiar la alcachofa, que es bastante sencillo. Simplemente hay que desroscar aquí, quitamos esta, ¿vale? Y metemos la iónica. Hay que quitar una rosquita que trae aquí abajo, y esto es de plástico y ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la misma medida con esta alcachofa, 3 medidas, calculamos los caudales y lo ponemos. Bueno amigos, vamos a tomar la muestra de agua que vamos a analizar ahora en el laboratorio y veremos a ver si esto realmente tiene algún efecto, las bolas mágicas estas, en la calidad del agua. Vamos a verlo. Bueno amigas y amigos, ya estamos aquí con todo lo necesario para realizar un test rápido y muy simple de la calidad del agua. Este es el agua que pasa por la ducha normal, ¿de acuerdo? El cabezal normal. Bueno, estas son unas tiras que se pueden comprar en muchos sitios. Se utilizan
para hacer test del agua de piscinas, vienen muy bien para darse cuenta un poco de cómo tenemos el agua, ¿vale? Después se consulta aquí la escala de color y más o menos te da las cantidades que hay, ¿vale? Pues venga, vamos con el agua normal. Hay que sumergir la tierra durante 2 segundos, ya está. Y después esperar 15 segundos. Vamos a dejar esta aquí. Y ahora vamos a cotejar. La primera es el cloro total, en partes por millón. Yo diría que está entre 0 y 1 partes por millón, más o menos. ¿De acuerdo? La siguiente es el cloro libre, que yo diría que está aquí. Está entre 0,5 y 1. Ahora vamos a utilizar otra tira para evaluar el agua que ha salido de la ducha iónica, que se supone que tendría que tener alguna variación. Vamos a meter la tira y vamos a ver qué tal, a ver qué nos cuenta. 2 segundos, 1, 2 y estaríamos fuera. Bueno, vamos a ver si se ve alguna variación. Bueno, amigas y amigos, como se puede ver perfectamente, entre ambas aguas no existe ninguna diferencia. La supuesta actividad del filtro pues no es tal, no tiene ninguna actividad química, como por otra parte pues ya ahora presentaremos los datos en un resumen y haremos nuestras conclusiones. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí con los resultados de los análisis. Bien, aquí se puede ver el resumen de las medidas que hemos hecho. Las primeras conducentes al cálculo del caudal y a través de él calcular el consumo medio del agua, y lo que vemos es que los tiempos en el caso del cabezal de ducha iónico, entre comillas, son superiores a los de la ducha convencional, es decir, que sí que hay un consumo de agua menor por unidad de tiempo, de tal manera que aquí el caudal es aproximadamente de 102,2 litros cada 10 minutos, mientras que con la ducha convencional es de 113,2. La diferencia es del 9,7%, es decir, una diferencia de un consumo del 9,7% más pequeño. En cuanto al análisis de agua, tenemos los siguientes valores: cloro libre 1 parte por millón, el pH 7,5, la alcalinidad total 180 partes por millón y la dureza total del agua en torno a 500 partes por millón. Y ambos resultados son iguales, la diferencia es igual a 0, quiere decir que las bolitas estas son muy monas, pero no tienen ningún impacto. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo en las redes sociales, este en especial, porque es interesante que la gente no compre humo. Compártelo en las redes sociales. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete a este canal y también, por favor, suscríbete a mi canal de Chemistry Hack en inglés, que pronto voy a traducir todos los vídeos al español, por lo menos pondré subtítulos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.